Muy buenas tardes a todos y todas las que pudieron llegar. Primeramente, como equipo de delegados, quisiéramos agradecer su participación, ¿cierto? Porque esto motiva a seguir creando instancias como la presente, ¿ya? En esta oportunidad viene Catherine Lemon, egresada de matemáticas, que actualmente emigró de Joven Gómez Milla y se fue a Buchef, ¿ya? Está en Magíster de Matemáticas Aplicadas. ¿Ya? Hoy día nos va a presentar su unidad que realizó con el profesor Jorge Soto, la cual se titula Sociedad y Cultura más que un dato anecdótico en matemáticas. ¿Ya? Entonces, procedemos a compartir. Ya, hola entonces, como dijo Kenny, soy Katherine y yo decidí hacer primero contarles por qué decidí hacer una unidad que no abarcara matemáticas puras, sino más bien tomar aspectos, en este caso, de otras áreas. En particular, cuando tomé el curso de Historia de la Matemática, ahí uno abarca diferentes temáticas, particularmente revisa muchos casos de matemática oriental. Entonces, debido a eso, me surgieron muchas dudas y con las cuales empecé a explorar cosas, teorías. Siguiente. Bien, entonces, ¿por qué hacer esta unidad de investigación sobre sociedad y cultura de las matemáticas? En particular, algunas preguntas me guiaron primero como para encontrar un tema. Y la primera de ellas fue preguntarme si la matemática es universal. Una pregunta bastante confrontacional. Y, por ejemplo, también preguntarnos qué matemáticas se nos enseña, ya sea en la enseñanza media, en la básica, acá en pregrado. Y, claro, eso también y a partir de responder estas preguntas, aparece como para concretar la idea de ver si existen otras formas de matemáticas. Siguiente. Y bien, primero que todo, dentro de mi unidad de investigación, para revisar lo que era, si es que la matemática es universal, dentro de todas las teorías que he estudiado, uno puede decir que sí, que la matemática sí es universal, pero no es en sí las cosas que nos enseñan. Existen objetos matemáticos que nosotros podemos conocer y eso existe, o sea, se pueden obtener esos objetos en cualquier parte del mundo. Por eso, por ejemplo, hemos encontrado que en la antigüedad que matemáticos alemanes con matemáticos ingleses escriben sus teorías y al final llegan y concuerdan que estaban hablando de lo mismo, ¿sí? Pero lo que no es universal en la forma es en que nosotros nos acercamos a esos objetos, ¿sí? Y por eso entonces van a existir diferentes representaciones para un mismo objeto matemático. Aquí vamos a ver un ejemplo, como ya más construido de diferentes formas que tenemos para conocer este objeto matemático, esta idea abstracta, mejor dicho. Siguiente. Entonces, el típico ejemplo es, por ejemplo, el caso de una función, ¿cierto? Aquí tenemos representada algebraicamente, pero, dale la otra aquí. También hemos visto en enseñanza básica, se nos enseña que esto lo podemos visualizar en una tabla o en un conjunto de pares ordenados, o también en una gráfica, ¿sí? Entonces ya desde nuestros inicios con la matemática más formal, se nos presenta diferentes ideas, o sea, diferentes conceptos, estructuras, para acercarnos a estas ideas o u objeto matemático que es súper abstracto, ¿sí? Siguiente. Entonces, la pregunta es, ¿por qué solo aprendemos estos objetos matemáticos? Y principalmente se basa en que los currículums a nivel mundial, podríamos decir, toman las ideas europeas, ¿sí? Lo que hizo Pitágoras, Platón, cuando se mezclaron un poco con ideas árabes, chinas,
Pero en el fondo toda esta construcción más precisa y que a nosotros se nos pasa en los colegios proviene predominantemente de estas ideas europeas. Ahora, que provenga de ahí no es ni bueno ni malo y depende de muchas variables que vamos a revisar más adelante. Sigamos. Y bien, entonces, ahora que ya identificamos de dónde viene como la matemática formal que se nos enseña en nuestra etapa básica, nos preguntamos si es que existen otras formas de matemáticas. Y la respuesta es afirmativa, ya que la existencia de otras formas viene ligada a la diversidad de maneras que tenemos de conocer estos objetos. Entonces, en el fondo, cada cultura va a poder dar una representación de estas ideas, ¿sí? ¿Y por qué es importante rescatar esas ideas de otras culturas, que no sea en este caso la europea? Va a depender mucho de qué es lo que queramos lograr con estas otras ideas. Y ahí cada teoría va a darnos una mejor visión en qué aspectos ellos se enfocan, ¿sí? Ya, continuamos, Kelly. Bien, entonces primero, una introducción a las teorías es saber bien por qué nos importa esta naturaleza sociocultural de las matemáticas. Lo vamos a abarcar en este caso para la enseñanza escolar, ya que si queremos verlo desde la perspectiva ya sea educación universitaria, entonces cobra otros matices que en este caso sería muy largo poder comparar los dos casos, y quiero que se quede mejor con una línea para que se entienda los ejemplos y la importancia de, en el fondo, considerar estas variables socioculturales, ¿sí? Entonces, lo que ha pasado, tenemos que pensar un poco en el contexto mundial de las últimas décadas. Y en particular, nosotros como latinoamericanos nos hemos tenido que enfrentar a nuevas formas como de aceptación aceptación de nuevas ideas, de nuevas culturas, que antes el sistema las había dejado rezagadas. Particularmente yo soy de la etnia mapuche, y bueno, aquí cabe también en particular porque a mí me importaba este tema, porque en el fondo yo fui criada en ciudad, y eso derivó a que perdiera muchas de nociones importantes de mi cultura, ¿sí? Entonces, como dice acá, en general se da fuerza a estas nuevas líneas porque han habido muchos movimientos sociales que han hecho que ahora sean importantes considerar, por ejemplo, a nuestros pueblos originarios, o también a veces condiciones socioeconómicas que también son relevantes a la hora de plantearnos cómo enseñar hasta algo que se creía tan universal como las matemáticas, ¿sí? Y, como dice acá, las matemáticas entonces tienen que ser, en el fondo, enseñadas en base a las demandas de sus prácticas sociales, y por otro lado, dar cabida a también que existen otras formas de conocerlas, de razonar y de practicarlas, ¿sí? Además que su propio origen, en el fondo, abarca más que las corrientes europeas. Como dije anteriormente, esto también abarca ideas de la cultura china, india y árabe. Entonces, aquí tenemos una frase ligada a una de las teorías que vamos a ver más adelante, que se llama la etnomatemática, que en el fondo trata de abarcar las formas de pensar y hablar de las diferentes culturas. Ya, adelante, por favor. Bien, entonces es importante ver qué ha pasado en todo este tiempo cuando no se han considerado esta dimensión sociocultural. Y
aquí dejo como una expresión que sinteticé de lo que leí. Entonces, la idea de no tomar estas dimensiones es privar a la gente en el fondo de conectarse conectar las matemáticas, estos conceptos abstractos, con la experiencia que ellos viven, ¿sí? En el fondo, los niños llegan al colegio, se encuentran con fórmulas, con ecuaciones, y no saben cómo ligarla a su vida cotidiana, siendo que muchas veces aparecen de forma natural, ¿sí? Y eso da cabida entonces a que en el fondo no tengan sentido, por ejemplo, lo que están aprendiendo. Así que abarcar estas variables socioculturales es resignificar todo el conocimiento, en este caso eurocentrista, hacia la vida cotidiana en este caso, de los estudiantes, ¿sí? Siguiente. Bien, entonces, dentro de mi unidad de investigación, de las corrientes principales que revisé fueron las etnomatemáticas, la socioepistemología de las matemáticas y la educación matemática crítica. En este caso, solo vamos a revisar lo que es la etnomatemática para que en el fondo se entienda bien los conceptos que esto abarca y se entienda bien en el fondo cómo se toma esta dimensión sociocultural, ¿sí? Para que no queden solo conceptos abstractos e ideas abstractas de cómo abarcar los aspectos socioculturales, ¿sí? Y después, bueno, podemos discutir un poco qué es la socioepistemología de las matemáticas y la educación matemática. Continuemos, por favor. Ya, así que, entonces, ¿qué es la etnomatemática? Bueno, generalmente a las cosas que uno tiene en el prefijo etno las asocia mucho con los grupos étnicos, ¿cierto? Y si bien tiene una relación con esto, no se quiere limitar a solo estudiar, por ejemplo, culturas originarias, ¿sí? No solo abarca, por ejemplo, ver que con la cosmovisión mapuche, aymara o culturas africanas, sino que también mezcla las nuevas culturas que están surgiendo, porque en el fondo en cada espacio se van armando grupos de personas que van generando su propia cultura, ¿sí? Ahora, claro, no es tan contrastante como las culturas originales, pero sí, por razones geográficas, por ejemplo, se van armando nuevas culturas en este mundo moderno, ¿sí? Y bueno, ahí tenemos una foto de Ubiratán de Ambrosio, que se considera el padre de las etnomatemáticas, y la gracia también de esta teoría de las etnomatemáticas es que nace en Latinoamérica. De Ambrosio es un investigador brasileño, bueno, era un investigador brasileño porque falleció este año, así que un minuto de silencio por él, porque en el fondo vino a romper muchos paradigmas que se creían y se establecían como ciertos en la educación matemática, ¿sí? Bien, continuamos. ¿Qué nos ofrece entonces la etnomatemática? En particular, de Ambrosio propone un programa para abarcar la investigación y en el fondo transformar estas ideas que él tenía en un área de investigación, valga la redundancia, súper fructífera, ¿sí? Y de estas ideas también, bueno, se van sumando otros matices y cosas que intenta abarcar la etnomatemática son, por ejemplo, la historia de las matemáticas, que como dice ahí, donde se hace una crítica al estatus superior de las contribuciones europeas a las disciplinas por sobre las otras culturas, que es un poco lo que hemos estado diciendo hace poco. Bueno, después la antropología cultural de las matemáticas, que tiene como eje principal analizar las prácticas matemáticas de pueblos indígenas aún vigentes, ¿sí? A esto ya está más ligado a lo que uno podría pensar que es etnomatemáticas. Ahí, como les dije, las matemáticas de la vida cotidiana, referido a las matemáticas practicadas por los grupos humanos que aparecen en la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, quiero que se queden con la idea de que no es solo abarcar las culturas indígenas vigentes o pueblos originarios vigentes, sino que también
a todo grupo humano que en el fondo desarrolle sus ideas, ¿sí? Continuemos. Bien, entonces, como dije, vamos a profundizar en el tema de la etnomatemática y vamos a ver qué está pasando específicamente en nuestro continente. ¿Sí? Primero, como dije, a nivel global se ha elegido predominar una perspectiva de conocimiento, ¿sí? Como homogeneizar lo que se enseña, lo cual, insisto, no es ni bueno ni malo, porque en el fondo ha permitido en este caso, alfabetización de muchas personas, ¿sí? Pero el punto es que no rescata la identidad cultural. Entonces también ha sido, como el caso malo, no rescata la identidad cultural y eso hace también que contribuya a que a la larga se vaya perdiendo, ¿sí? Y ¿por qué no contribuye a la identidad cultural? Porque en el fondo a los profesores se les educa para enseñar esta perspectiva eurocentrista. Así que allí ya estamos dando pistas de cómo entonces nosotros podemos cambiar este sistema. Continuemos. Bien, entonces, como les dije anteriormente, esta teoría va cobrando mucho sentido, sobre todo en los países o continentes que tienen una identidad pluricultural, ¿cierto? Y sabemos que en el último tiempo muchas de las comunidades indígenas se han emancipado y han luchado por ser reconocidas por los estados. Y, como dice acá, ser entidades de derecho público, o sea que en el fondo lo que ellos piensan, lo que ellos creen, sí tiene que ser importante y tener un lugar en el espacio donde ellos habitan, ¿sí? Y, por otro lado, además de las culturas indígenas originarias, hemos tenido como continente, y también a nivel global, muchas migraciones, y eso hace también que sea más multicultural el aula. Bueno, aquí los casos más emblemáticos, por ejemplo, ha sido reconstruir muchos de los colegios con ideas y, bueno, idioma también, creo, por las migraciones haitianas. Muchos de ustedes que estudian pedagogía o están interesados en los temas de pedagogía habrán leído como esta reestructuración de las aulas. Bien, continuamos. Así que, ¿qué ha pasado? Bueno, se han hecho diferentes, o a raíz de los antecedentes anteriores, de a poco se ha ido permeando estas ideas dentro de las instituciones, básicamente, y se ha, como dice acá, impulsado incorporar elementos de las culturas locales, ¿sí? Pero, ¿qué ha pasado? Que no se les hace como una lucha digna o no se incorpora de forma digna estos elementos porque pasan, en el fondo, como datos anecdóticos, así como los mapuches ocupaban el raquín para contar, y este es el raquín, y se acabó la interpelación a la cultura. Entonces, esto no es incluir en lo que es los aspectos culturales, porque lo que importa acá no es el elemento en sí, sino la forma en que ellos, a través de su experiencia, lograron concebir ese elemento que en el fondo, en el caso de los mapuches, se llamaba el raquín. Y además, cómo lo utilizan en su entorno. ¿Sí? Bien, entonces, no, o sea, mucho de estas ideas etnomatemáticas en el fondo han sido mal aplicadas. Pero también se hace una crítica a los sistemas que lo aplican, y eso también ha permitido en el último tiempo mejorar mucho y sí obtener este entrelazamiento bien elaborado para poder
llevarlo a las aulas formales. ¿Sí? Ya, continuemos. Ya. Entonces, necesitamos, sobre todo, reformar nuestro currículum de enseñanza, ¿sí? Y, como dice acá, para eso necesitamos cambiar el paradigma en el cual se centra en el desarrollo de los modelos matemáticos para el razonamiento y no las operaciones aritméticas, así como también la enseñanza de las operaciones debería ser utilizada como un instrumento adicional a la resolución de problemas, más que como el punto de partida para la resolución de problemas. Entonces, usando este nuevo razonamiento, en donde importa en el fondo cómo entender estos conceptos matemáticos, nos abre la posibilidad en el fondo de integrar nuevas herramientas, porque aquí lo que importa es el razonamiento, no como el mecanismo de conocer, ya sea, no sé, por números naturales, o números enteros, o no sé, funciones con las representaciones comunes que nosotros abarcamos y se nos enseñaron en el colegio, sino que importa el razonamiento de cómo, por ejemplo, numerar cosas, cómo, por ejemplo, realizar o rescatar, como, por ejemplo, en las funciones, esta sensación de movimiento, ¿sí? Que las culturas, me voy a enfocar un poco en las culturas originarias, sí lograron concebir, solo que, claro, se menosprecia porque hay una corriente dominante que es como toda la estructuración del pensamiento eurocentrista. Entonces, en el fondo uno dice, por la utilidad que ahora tiene estos conocimientos, no me importan las ideas matemáticas en este caso que lograron concebir las culturas originarias. Pero eso, como dije, responde un poco, y aquí quizás me voy a meter en un tema más político, a la colonización que tuvimos. Entonces, obvio que van a dejar de importar si es que hay un sistema colonizador, y porque a él también le sirve que solo se abarquen estas ideas. Entonces, de ahí, si bien el nuevo paradigma nos suena confrontacional, en parte de su lectura es eso, que cuando nosotros nos enfocamos en el razonamiento, cómo obtener ese razonamiento, entonces no importa mucho si la idea vino de la cultura griega, de la cultura china, y con mayor razón tiene mucho sentido tomar las cosas que son de nuestro territorio, ¿sí? Porque experimentalmente nos puede hacer mucho más sentido. A veces estos conocimientos vienen simplemente por cosas geográficas, por donde sale el sol, por donde, no sé, se desarrollan más las plantas, y ahí nosotros vamos obteniendo otra intuición, que es abarcar estos conocimientos matemáticos, ligarnos a nuestra cotidianidad y así resignificarlos para que a nosotros nos haga mucho más sentido que solo estas ideas como muy europeas. Ya, continuamos. Bueno, entonces, como les dije, vamos a ir profundizando más en esta matemática y vamos a ver el caso de la aritmética mapuche, que esto es un estudio que se hizo como en el 2005, no, como en el 2010, porque la etnomatemática acá en Chile es súper reciente, aunque a nivel latinoamericano es más o menos de los años 70. Brasil es un país súper avanzado en lo que es etnomatemática, y de hecho llevan varios años instruyendo a profesores para trabajar en contextos indígenas. Y bien, bueno, como les dije, acá en Chile también han habido intentos por tomar conocimientos de esta área, y se inventó en los años 90 la educación intercultural bilingüe, el EIB, pero ¿qué pasó? Que de nuevo se volvió a aplicar mal este concepto de intercultural, porque en el fondo se desarrollaron unos libros ya sea como para los niños de básica
en la región de la Araucanía, otros libros libros de básica para la región de Arica, de Arica y Parinacota, por ejemplo, referente a temáticas aymara o mapuches. También en Islas de Pascua se hizo otro libro, pero ¿qué pasó con estos libros? Que en el fondo fueron solo datos anecdóticos, como les contaba antes. Como, ya, estos son los números y listo. Quedó como en la relación nomás de, ya, el 1 se dice de esta forma, el 2 se dice de esta otra forma, ¿sí? Pero no se hizo como una conexión real del razonamiento para, en el fondo, entender por qué ellos enumeraban las cosas de ese tipo, o sea, de esa manera, ¿sí? Así que, como dice acá, fue una réplica de un modelo acultural, ¿no? ¿Sí? En particular, estamos hablando acá del pueblo mapuche. Y bueno, continuamos. ¿Qué pasó? Bueno, después de esto, se quiso realizar un estudio para tratar de, ahora sí, incluir el razonamiento, que es lo que importa, y entender la cosmovisión de las matemáticas mapuches dentro de las aulas, ¿sí? Entonces, como les dije, el sistema de numeración de conteo mapuche se llama Raquí. ¿Y qué pasó? Que este sistema tiene una dificultad porque, como ustedes sabrán, los mapuches somos de una tradición oral. Entonces, no existe como un vínculo, o no existe para nosotros un monito que diga que este es el 1, este es el 2, este es el 3, sino solo existen los fonemas asociados a esto, ¿sí? Y ante esa dificultad, entonces, fue difícil abarcar en el aula esa conexión entre el fonema, ¿cierto?, con una representación pictórica, ¿sí? Y en el fondo quedó de nuevo como esa idea de que el 1 se dice de tal forma, el 2 se dice de tal forma. Entonces, como dice acá, no existe se logró una vinculación entre el sistema de conteo mapuche con el sistema dominante. Solo había una, en el fondo, traducción lingüística. Ya, continuamos. Y bueno, lo que les dije acá, les muestro sobre el sistema de conteo mapuche es que, claro, se hizo esa conexión. El 1 es Quiñe, 2 Epu, 3 Julá, y ¿por qué digo que no se logró entender esto? Porque, por ejemplo, después cuando ellos quisieron formar números más grandes, de partida el sistema numérico mapuche solo llega hasta el 10, entonces, como no se entendió el razonamiento, después no pudieron realizar operaciones o encontrar posibles operaciones con esto, construir, no sé, la suma, quizá la multiplicación, ¿sí? Y por otro lado, la representación como pictórica, si queremos llamarla, del sistema de conteo mapuche se llama purrón. Y en el fondo uno cuenta haciendo nudos en una cuerda. Entonces, cuando uno quiere simbolizar el 1, lo que hace es hacer un nudo en una cierta posición de la cuerda y en base a esto, en el fondo, piénselo como una hoja de cálculo o un abaco. Entonces era, en el fondo, la cuerda era como el papel y la capacidad como de hacer nudos podría ser como el lápiz, en el fondo, que uno está escribiendo los números que quiere recordar, ¿cierto? Y también a través del purrún, entonces era más sencillo realizar esta conexión con las operaciones, como ver cómo yo podía sumar estos valores, en el fondo los nuditos que iba armando, y así conseguir números más grandes, o como dije, o realizar otras operaciones hasta la división, ¿sí? Pero
cuando se intentó enseñar solo con el sistema fonético, en el fondo fue imposible. Entonces aquí vemos que lo que importa entonces es el razonamiento, y importa mucho cómo lo vamos a enseñar. Entonces no es llegar y decir, ya, voy a incluir la unidad o voy a hacer esta vinculación intercultural enseñando los números en mapuche, como 6. No, eso sería de nuevo caer en lo acultural. Pero, por ejemplo, si escogiéramos utilizar la herramienta como el Purum, en este experimento, entonces se hizo más fácil, en el fondo, mostrar el razonamiento y la interacción que, en el fondo, tiene la cosmovisión mapuche con los números. ¿Sí? Bien, continuemos. Bueno, aquí voy a resumir un poco, o resumo un poco lo que fueron los problemas encontrados. Entonces, bueno, primero, su lengua de origen no es considerada como un recurso de aprendizaje. ¿Qué pasó? Que cuando intentaron hacer la vinculación con los números, insisto, siempre fue como lo que importa es que tú sepas que el 1 se dice así, y no que la palabra EPU la vamos a abarcar como nuestro nuevo número, y a partir de ese, en el fondo vamos a construir todas las otras representaciones numéricas. ¿Sí? A partir de la lengua mapuche vamos a construir las representaciones numéricas y no hacer solo ese vínculo sin significado. Bien. Segundo, los estudiantes mapuches en los primeros ciclos presentan mayor complejidad para aprender matemáticas, ya que lo hacen a través de la lengua castellana. Bueno, el estudio también hacía una comparación de dos grupos, en donde algunos se les intentaba explicar con esta vinculación no significativa, otros con el PRUM, y otros solo con en este caso, español, ¿sí? O el sistema eurocentrista que nosotros tenemos como matemáticos. Y, claro, muchos de ellos venían de comunidades, y a la hora de enfrentarse a ir a las aulas comunes, tenían esta doble dificultad, que era primero saber aprender un nuevo idioma para realizar la aritmética. ¿Sí? Entonces ya eso, en el fondo, como dice acá, hace que el estudiante indígena termine fracasando en el sistema escolar, ¿cierto? Porque el sistema escolar no está hecho para él, está hecho para la gente que en el fondo se ha desarrollado toda su etapa de niñez en base a los conceptos y cultura, en este caso, eurocentrista, o predominante, digamos, no, tampoco es que sea todo eurocentrista. Bien, y tercero, tiene entonces que realizar procesos cognitivos complejos, porque tiene que hacer una decodificación de lo que él sabe en su lengua, de sus ideas, de cómo abarcar, en este caso, los sistemas numéricos, pasarlo a una nueva representación, que también la operación de estas nuevas representaciones es súper diferente, y ahí entonces de nuevo se amplifica como este fenómeno de que no va a tener éxito en el aula, ¿sí? Entonces, aquí lo que quiero mostrar con este estudio es que es importante entonces que nosotros tengamos y aprendamos bueno, en particular de esto de la cultura de la que provienen nuestros estudiantes, para así poder entregarle los conocimientos de una forma idónea para ellos, ¿sí? Y no solo como obligarlos a de construir lo que ellos tenían y que ahora no. Esto es lo que en el fondo tú tienes que saber, y lo otro no importa, ¿sí? Y bueno, en particular también es un ejemplo súper atingente de por qué
el tema global de esto es, los aspectos socioculturales son súper trascendentales, en este caso para la enseñanza en el aula a la hora de entregarnos nuestros conocimientos de matemáticas. Pero para el alumno también es súper trascendental a la hora de que él construya sus conocimientos en matemáticas. Entonces, en este caso, por ejemplo, si a nosotros en la enseñanza básica se nos hubiese enseñado de una forma pluricultural, tendríamos muchas más herramientas para abarcar lo que son los objetos matemáticos y no solo, como dicen cotidianamente, como vomitar fórmulas, ¿sí? Entonces, en el fondo esto no solo es para los estudiantes indígenas, sino que para los estudiantes en general, porque aquí lo que importa es el razonamiento, ¿sí? Y no solo la fórmula o la abstracción de una abstracción concreta o precisa, puntual de algún objeto matemático, ¿sí? Y bueno, continuamos. Y bueno, aquí como le dije un poco, voy a repetir lo que ya hemos visto, que entonces la inclusión, en el caso de la etnomatemática en el aula, permite, por un lado, validar la identidad de los estudiantes, porque ellos entonces saben que como culturas son importantes y no valen menos, en este caso, que las otras culturas, como serían las europeas, que es lo que hemos estado hablando todo este rato, haciendo la comparación, ¿sí? Y que en el fondo ellos pueden seguir desarrollando sus propias ideas bajo su cosmovisión y no los va a limitar en el fondo después a hacer la vinculación con estos conceptos predominantes, ya sea como por la utilidad en general que se le da, porque sabemos que en el fondo tampoco va a ser la idea que se armen como una burbuja nomás y después cuando no sé, el estudiante indígena quiera participar en otros contextos no lo vaya a poder hacer porque solo sabe sumar bajo su cosmovisión. No, aquí en el fondo es una vinculación. Se logra esa conexión en el que él puede en el fondo transitar, validar su identidad, crear matemáticas bajo a sus cosmovisiones y también transitar a los otros espacios, ¿sí? Y viceversa, los estudiantes que son de otros espacios también pueden transitar por la cosmovisión, en este caso del pueblo mapuche, ¿sí? Y como dice acá, bueno, otra cosa importante es que crea entonces maneras no solo de abstractas de entender los conceptos matemáticos, sino vincularlos a la propia realidad, ¿sí? Y lo más importante es que entonces nosotros estamos entendiendo qué son estos objetos matemáticos y no solo estamos como replicando fórmulas. Entonces por eso se habla de que es un aprendizaje mucho más significativo, más útil y que en el fondo nos va a permitir construir mejores aulas de aprendizaje, mejores ciudadanos, mejor matemática, porque aquí estamos rescatando un montón de aspectos que al final de cuentas, ya sea si soy profesor o soy investigador, me va a permitir seguir avanzando en mi camino del aprendizaje de las matemáticas. Así que con esto entonces finalizo mi presentación. Estaba un poco nerviosa y espero que no haya salido, no haya tartamudeado mucho. Ojalá les haya gustado y haya podido transmitir bien las ideas, porque para mí son súper importantes y ojalá ustedes también de lo que lograron entender de lo que yo expliqué, si es que lo expliqué bien, también sean significativas, ya sea porque estudian matemáticas, son licenciados o con mayor razón si son educadores. Eso, muchas gracias. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Voy a prender la luz de mi casa.